buenas tardes a todos, bienvenidos a Noticias en Salud, un espacio periodístico dedicado a brindar información fehaciente sobre todos los temas que abarca el sistema de salud en la región y en la Argentina. Comenzamos el programa del día de hoy hablando de prevención a través del Hospital Intersonal Especializado en Agudos y Crónicos San Juan de Dios, quienes en el marco del Día Mundial de la diabetes o de la lucha contra la diabetes, que se conmemora los 14 de noviembre, se llevará a cabo una serie de jornadas que están organizadas desde el 9 de noviembre consecutivamente hasta el mismo 14, con distintas acciones de jornadas dirigidas a los equipos médicos y también a la comunidad. Para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio el doctor Matías Ree, médico especialista en médico clínico y especialista en diabetes. Matías, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, con este tema tan importante, ¿no? Hablamos del Día Mundial o Internacional de la Diabetes, que fue, bueno, un poco organizado o propuesto a través de la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cuál es el motivo que se elige el 14 de noviembre? Bueno, hola Marce, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el 14 de noviembre se conmemora desde hace unos años ya. Como vos dijiste muy bien, la Federación Internacional de Diabetes y la OMS tomaron este día, 14 de noviembre, que fue el día del nacimiento de Banting, que fue el creador de la insulina. Y durante ese día y los días de alrededor se hacen actividades en todo el mundo, actividades de concientización que pueden constar en charlas, en actividades de ejercicio, de alimentación. Y desde hace unos años en Argentina, en todo el territorio de Argentina y a nivel local también, hacemos actividades. Una cosa importante es que la IDF tomó un logo, un símbolo, que es el círculo azul, que se contempla como un logo para todas las personas que tienen diabetes o como vos decís muy bien, que tomen conciencia de lo que es la enfermedad esta. Y bueno, generalmente en muchos de los lugares, en muchos de los países, monumentos de las ciudades más importantes se iluminan de color azul. O sea que bueno, es un día para que tomamos todos nosotros como excusa para, si bien trabajamos todo el año en esto, es importante para llevar actividades a la comunidad, al equipo de salud, y es lo que vamos a intentar hacer toda esta semana. Sí, esta charla está organizada en distintas jornadas, ¿no? Desde el 9 de noviembre hasta el 14. Contanos dónde se va a llevar a cabo, dónde puede acercarse la gente, cuáles son las charlas y de qué se va a tratar las charlas que son dirigidas a la comunidad. Lo primero que vamos a hacer en el Hospital San Juan de Dios es el 9 de noviembre, que es sábado a la mañana. Yo sé que es sábado y es un día bravo, pero vamos a hacer una actividad para equipo de salud, para médicos y enfermeros, donde vamos a hablar de lo que son las crisis agudas de diabetes a nivel de guardia, emergencias. Vamos a hablar del manejo del paciente con diabetes o de la hiperglucemia en el paciente que está internado en el hospital. Vamos a hablar sobre alimentación en personas internadas. Vamos a hablar sobre técnicas de aplicación de insulina, todo más que nada en lo que es capacitación para equipo de salud y profesionales. Y después, de lunes a jueves, en la semana siguiente, en lo que sería el lunes 11, 12 y 13 y jueves 14, van a ser jornadas destinadas a la comunidad. Durante la mañana, con el grupo de enfermería y servicio social del hospital, lo que vamos a hacer son encuestas de riesgo para desarrollar diabetes a largo plazo. Los finlandeses desarrollaron una encuesta que se llama Find Risk. Esta encuesta, que consta de 8 preguntas muy simples, permite desarrollar o ver el riesgo que una persona puede llegar a tener de acá a 10 años. Y eso es algo importante porque con preguntas muy simples, como por ejemplo la edad que tiene el paciente, peso, talla, si hace actividad física o no, si come o no frutas y verduras, si tiene antecedentes en algún familiar de primero o segundo grado de diabetes, y eso da un punto, un score, que según ese puntaje uno puede tener mayor o menor riesgo. Y lo que vamos a hacer nosotros en aquellas personas que tengan una encuesta, un score elevado, a esas personas las vamos a hacer pasar a una base que va a estar ahí en el hospital, donde se le va a medir la glucemia, se le va a tomar la presión, se le va a medir el perímetro de cintura. Así que esa sería la actividad que vamos a hacer a nivel poblacional durante las mañanas. También vamos a tener charlas para la comunidad. El día martes a la mañana vamos a tener una charla sobre generalidades de la diabetes.
las cosas buenas, las cosas no tan buenas, cómo podemos hacer para controlarla adecuadamente. El miércoles vamos a tener una charla que le va a hacer el área de nutrición del hospital, el servicio de nutrición sobre alimentación saludable en personas con diabetes y prediabetes. Y el jueves, que sería el día propiamente dicho, el 14, vamos a hacer varias cosas. Va a participar la gente de salud mental. Ahí vamos a hacer un taller, que es algo nuevo para nosotros, para personas con diabetes, y que a partir de preguntas que van a hacerse durante todo el mes de noviembre, probablemente haya disparadores y puedan entre ellos charlar y ver que lo que le pasa a una persona seguramente le pasa al otro, y todo eso coordinado por el equipo de salud mental. Además va a haber payamédicos que van a estar desparramados por todo el hospital haciendo encuestas y invitando a la gente a las charlas. Vamos a hacer actividad física ahí en la puerta del hospital, en el playón, ahí donde está la entrada, con la gente de rehabilitación cardiovascular y los profes de educación física. Va a participar también la escuela de enfermería, los enfermeros del hospital, la gente del SEBAS, la gente de bioquímica. Bueno, la verdad que es una actividad que se comprometieron casi todos los servicios, todos, como te comentaba hoy, con muchas ganas de hacerlo y solamente por devolverle a la comunidad o poder comunicar esto. Sí, como una acción de responsabilidad social, ¿no? O sea, todos van y ponen de su tiempo y de su capacitación. Obviamente esto es absolutamente gratuito para la gente. También el trabajo del médico es una donación. Y la verdad que me parece excelente la acción. Y bueno, y en principio como para ir haciendo esta previa, ¿no? Sí. de las jornadas y aprovechando toda la audiencia a nivel nacional, me gustaría que nos cuentes, en principio, qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay y cuáles son los síntomas para aquel que no sabe que tiene esta enfermedad, que tiene que prestar atención. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por hiperglucemia. Hiperglucemia sería el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Se sabe que en el mundo más o menos la prevalencia es del 10%, y en Argentina, según la última encuesta de factores de riesgo que se presentó, los últimos datos se presentaron la semana pasada, nos dice que acá en Argentina la prevalencia es del 12.7. O sea que es un número que aumentó bastante de la última encuesta, que había sido 9.8, es un número que alarma bastantemente, y va de la mano eso con los malos hábitos, con la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad que hay en el país, con la probablemente no tan buena alimentación que tengamos, la falta de actividad física. Entonces todo eso hace que cada vez tengamos más personas con diabetes, no solo en Argentina, sino en el mundo. Va a ser difícil poder frenarlo eso. ¿Y sí? Porque al cabo son hábitos, el ¿no? otro día repasábamos con los médicos en el hospital, desde la primera encuesta en el 2005 ahora, fue la prevalencia que era del 8% a 12.7, o sea que está aumentando 1%, más o menos entre 0,5 y 1% por año. Muchísimo. Sí, lo mismo pasa con la hipertensión arterial y lo mismo pasa con las patologías crónicas. El tema de los síntomas, sabemos que el 50% de las personas que tiene diabetes tipo 2, que es de la que estamos hablando en este momento, no tiene síntomas. Eso quiere decir que es una persona que convive con hiperglucemia, convive con los valores altos y no tiene absolutamente ningún síntoma hasta que los valores están por encima de 180 habitualmente. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener? Para saber que estás en esta etapa y tenés que consultar al médico. Pueden ser pérdida de peso, tener mucha sed, hacer mucho pis, probablemente esos tres sean los más importantes. Más allá de eso, que como les decía, muchas de las personas pueden tener diabetes y no saberlo, es importante que si una persona tiene antecedentes familiares en su familia, padre, madre, hermanos o abuelos con diabetes, o es una mujer que fue madre y durante su embarazo tuvo una diabetes gestacional, o un hijo que pesó más de 4 kilos, o esa persona tiene sobrepeso u obesidad, sería conveniente que se haga un análisis de sangre en ayunas para ver cómo están los valores de glucosa. Es importante que nosotros sepamos si hay o no valores elevados de glucosa, porque hay una entidad que se llama prediabetes, como la palabra lo dice, es aquello que aparece antes de la diabetes, que son valores que no son valores de diabetes,
El valor de corte de diabetes sería un valor en ayunas arriba de 126. Ahora, el valor normal es debajo de 100. Eso quiere decir que hay personas que en ayunas tienen valores entre 100 y 125, que no es ni normal ni diabetes. Eso se lo conoce como prediabetes y es el momento oportuno para actuar. Si nosotros, una persona que tiene prediabetes, actuamos oportunamente, con una buena alimentación y con adecuado ejercicio o actividad física, prevenimos que esa persona o evitamos que esa persona desarrolle una diabetes. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que las personas que tienen diabetes tienen más riesgo de desarrollar complicaciones. Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que dentro de los grupos, de lo que se agrupa normalmente como los factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares o de problemas cardiovasculares, uno de los factores de riesgo centrales es la diabetes, Sí. ¿no? Y también tenemos que destacar, por ejemplo, que también hay diabetes que se da en niños, ¿no? Por eso, en principio, y antes de ir a la parte de pediatría, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la obesidad muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, la clasificación que conocemos de siempre es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Probablemente eso vaya a cambiar en algún momento. Pero sí se podría llegar a dividir a la diabetes en dos tipos. La diabetes tipo 1 sería una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que hay una serie de células en el cuerpo que responden contra otras células. En este caso son anticuerpos contra la célula beta, que es la que produce la insulina en el páncreas. ¿Por qué se produce eso? Bueno, puede haber antecedentes familiares de enfermedad autoinmune. ¿Y cuáles pueden ser? Hipotiroidismo, enfermedad celíaca, artritis reumatoidea o vitíligo. Cualquiera de ellas puede hacer que una persona tenga una base genética para desarrollar una enfermedad, que probablemente quizás nunca la desarrolle y algunas personas sí lo hagan. Generalmente el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es en niños. Además se sabe que hay una especie de diabetes autoinmune que no es en niños y que es en adultos. Son aquellas personas que tienen menos de 50 años, que desarrollan una diabetes de un día a otro, que van a requerir insulina y que probablemente tengan un índice de masa corporal bajo. Esto quiere decir que son flacos. Generalmente cuando decimos diabetes en el adulto, uno la relaciona con la diabetes tipo 2, pero hay una gran población de personas que tiene diabetes de grande, tienen bajo peso, o sea, un índice de masa corporal bajo, y que la base es autoinmune también. Esos no son ni 1 ni 2, se los llama diabetes tipo LADA. Y después hay otra clasificación, mejor dicho, otro grupo que sería la diabetes gestacional, que es aquellas personas, aquellas mujeres que a partir de la semana 24 tienen valores de glucosa elevados, que una vez que nace el bebé, los valores vuelven a la normalidad, ¿no? Pero sí, haber tenido un antecedente de una diabetes gestacional hace que esa persona a futuro pueda llegar a tener riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Y después hay otros también asociados a otras enfermedades. Eso sería básicamente, pero uno podría llegar a vivirla en tipo 1, los pacientes que van a requerir insulina y que son realmente dependientes de insulina desde el momento del diagnóstico, claro. Y los tipo 2 que inicialmente uno los puede controlar con cambios en el estilo de vida, con medicación oral o inyectable y que algunos pueden llegar a la insulina. Serían los... Claro, tratar de retrasar esa situación o cuando es buscar una mejor sobrevida, ¿no? También. Claro. Y la falta de complicaciones, evitar las complicaciones que tiene realmente esta enfermedad. Bueno, Mati, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Le recordamos a la gente que tenemos en pantalla las vías de comunicación para la página web del Hospital San Juan de Dios para que puedan seguir paso a paso y estuvimos pasando en pantalla de qué se van a tratar cada una de las charlas. Así que bueno, seguramente los vamos a estar acompañando en esta semana dedicada a la lucha contra la diabetes. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Aprovecho para decir también que en el Hospital Italiano, que es otro hospital que yo también estoy, ¿sí? También vamos a hacer actividades. Se van a hacer controles también de encuestas de factores de riesgo y controles de glucemia y el jueves 21, o sea el jueves de la otra semana, aquellos que no puedan ir al hospital al San Juan el jueves 14 o esa semana, se va a hacer una charla también para comunidad. Así que para la población de... El 21 de noviembre en el Hospital Italiano de La Plata. En el Hospital Italiano, así que bueno. Y también sé que van a hacer actividades en el Hospital San Martín, en el Hospital Gutiérrez, así que cuantas más actividades haya con respecto a la concientización de la enfermedad, por supuesto, bienvenido. Siempre es prevención de la salud, decimos. Así que, Matías, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marce. No, por favor.